Si domas a mi caballo, te doy a mis 3 hijas, se burló el sheriff Álvaro, soltando una carcajada que sonó más fuerte que el mismo sol sobre la plaza. ¿Has escuchado una promesa tan absurda, tan descarada, que aún así terminó cambiando el destino de todo un pueblo? Porque eso fue exactamente lo que pasó en la vieja villa del Cedro Quemado, en esos tiempos duros cuando el desierto mandaba, las espuelas hablaban, y el orgullo de los hombres era ley. Todo comenzó una mañana caliente, de esas en las que el suelo de barro parece hervir. La gente se reunió en la plaza por costumbre, por chisme, por sobrevivir al aburrimiento. Y en medio de ese murmullo, el sheriff Álvaro, famoso por hablar de más y pensar de menos, se puso de pie como si fuera dueño del mundo. Botas brillosas, estrella al pecho, sonrisa fácil, y una botella a medio vaciar que le soltaba la lengua. A ver, bola de cobardes, gritó. Si alguno tiene el valor de domar al huracán del norte, yo le entrego, sí, así como oyen, a mis 3 hijas. La plaza se congeló. Los caballos se inquietaron. Y por un segundo, hasta el viento pareció guardarse. La gente soltó risitas nerviosas, porque en esa época muchos se reían para no meterse en problemas. Pero detrás del sheriff, 3 muchachas se quedaron quietas, como si las hubieran empujado a un lugar donde nadie debería estar. Marina, la mayor, apretó los dientes. Beatriz, la del medio, miró al piso, roja de vergüenza. Y Juliana, la menor, no se rió. No pudo. Su rostro se encendió de humillación, y sus ojos, tan bonitos que dolían, pedían una sola cosa, desaparecer. Y justo ahí, cuando el pueblo no sabía si reír, callar o apartar la mirada, apareció un hombre. No entró con alboroto. No habló con nadie. Solo pasó. Montaba un caballo bayo, y traía encima un silencio tan pesado que parecía que arrastraba cadenas por dentro. Se llamaba Dante Nogueira. Joven, apuesto, fuerte como quien no tuvo opción. Hombros anchos, brazos marcados por trabajo duro, y una mirada que no buscaba pelea, pero tampoco le tenía miedo a nada. Nadie sabía de dónde venía con certeza. Solo que cargaba algo roto en el pecho, algo que lo hacía ver el mundo como si ya hubiera perdido demasiado. Mientras avanzaba por la calle principal, los murmullos lo siguieron. ¿Quién será ese muchacho?, susurró doña Abigail, la que vendía pan en la puerta de su casa. Trae la cara, como de alguien que ya lloró todo lo que podía, contestó el marido, acomodándose el sombrero viejo. Dante no saludaba, pero tampoco parecía grosero. Era otra cosa, estaba lejos, como si su corazón caminara unos pasos detrás de él. Por dentro, peleaba con el recuerdo que más duele. Hacía apenas unos meses había perdido a sus padres, una fiebre mala se llevó media vida de su rancho, y le dejó a él un vacío que ni el trabajo podía tapar. Silencio y trabajo. Silencio y pérdida. Silencio y soledad. Al llegar cerca del corral, se bajó despacio, acarició el cuello del bayo y respiró hondo. Ya casi, amigo, no más un lugar donde volver a empezar, murmuró. El caballo resopló, como si entendiera. Ese era Dante, hablaba poco con la gente, pero con los animales hablaba como con hermanos. Quizá porque, desde que la vida lo golpeó, eran su única compañía fiel. Cruzó la calle y se detuvo frente a un almacén de madera. Necesitaba trabajo, techo, lo que fuera. Algo para no seguir caminando sin rumbo. Pero antes de tocar la puerta, otra carcajada explotó desde la plaza. Si alguien doma al huracán, me llevo el susto y le doy hasta lo que no tengo. Bramó la voz del sheriff, entre risas y aplausos de borrachos. Dante levantó la vista. Ahí estaba Álvaro, inflado de orgullo, disfrutando ser el centro de todo, como si la vida de los demás fuera un chiste que él podía contar. Dante frunció el ceño. No le gustaban las apuestas. Menos si metían a personas. Y aún así, algo en esa escena lo dejó quieto, mirando. Quizá por la injusticia. Quizá porque vio a las 3 muchachas detrás del sheriff. O quizá, porque cuando sus ojos se cruzaron con los de Juliana, vio algo que conocía demasiado bien. Dolor guardado. Juliana bajó la mirada, pero no antes de que Dante notara ese gesto,
ese pequeño temblor de vergüenza que no debía existir en una plaza pública. Dante tragó saliva. El dueño del almacén apareció en la puerta y lo midió de arriba abajo. Aquí siempre hay trabajo para quien no le tenga miedo al sol, dijo. Pero primero, ¿quién eres tú? Dante contestó sin adornos, como si mentir ya no fuera parte de su vida. Soy Dante Nogueira, y nomás ando buscando dónde empezar de nuevo. Y en ese instante, aunque la plaza seguía gritando, riendo, apostando, para Dante todo sonó lejos. Como si ese momento sencillo, una presentación, un nombre, una necesidad, fuera el primer paso de algo que él todavía no alcanzaba a ver. Pero la villa del cedro quemado sí, porque el destino ya había puesto las piezas en su sitio. El sheriff con su boca suelta, las hijas con la honra en la cuerda floja, y un forastero que no buscaba problemas, hasta que la injusticia lo miró directo a los ojos. Y ahora dime tú, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Ojos. La plaza del cedro quemado siempre era escandalosa, pero esa tarde parecía que todo el pueblo había sido jalado por el mismo imán. El sol ya no pegaba tan duro, el cielo se pintaba de rojo, y aún así el calor seguía pegado a la piel como una maldición. Los hombres se abanican con sombreros viejos, las mujeres cuchichean en grupitos, y en medio de todos, como si fuera dueño del mundo, estaba el sheriff Álvaro. Botas pulidas, estrella reluciente, el pecho inflado, y esa sonrisa, demasiado grande para alguien que debía cuidar el orden. Dante se quedó cerca del almacén, quieto, observando. No era hombre de chisme, pero tampoco de los que se hacen los ciegos cuando algo huele a injusticia. Y cuando volvió a escuchar la voz del sheriff, sintió un nudo en el estómago. Lo digo y lo repito, gritó Álvaro, levantando la botella. Si alguno tiene el valor de verdad, de domar al huracán del norte, le entrego a mis 3 hijas en matrimonio. Que escoja una, o que se lleve a las 3 de una vez. El pueblo soltó carcajadas. Rieron los borrachos. Rieron algunos hombres por compromiso. Hasta rieron unas mujeres, de esas que ríen para que nadie las señale. Pero 3 muchachas no rieron. Ahí estaban, pegadas al costado de su padre como si fueran parte de su uniforme, Marina, Beatriz y Juliana. Marina tenía la mandíbula apretada, tragándose la rabia. Beatriz se mordía el labio, roja de vergüenza. Y Juliana parecía un pajarito que se queda quieto para que nadie lo note. Brazos cruzados, la cara ardiendo, y esos ojos bajitos, como si mirar al frente fuera pecado. Pero había algo en ella que llamó a Dante. No era solo su belleza. Era esa mezcla rara, de tristeza y fuerza. Como si por dentro estuviera gritando, pero por fuera no le quedara permiso para hablar. Beatriz fue la primera en explotar, ya sin aguantar. Papá, por el amor de Dios, ya basta. La villa entera está mirando. Marina la siguió, más dura. Esto no es juego. Nos está exhibiendo. Álvaro soltó una carcajada todavía más grande, de esas que huelen a alcohol y orgullo. Ay, mis hijas, claro que es juego, dijo, abriendo los brazos. Nadie aquí se puede acercar a ese demonio de 4 patas. Nadie. El pecho de Dante se apretó. No era solo la forma en que el sheriff hablaba, era el daño que hacía con cada palabra. Porque en esa época, una frase mal dicha podía perseguir a una mujer toda la vida. Dante respiró hondo. Y sin pensarlo demasiado, caminó hacia la rueda de gente. Él hablaba poco, sí, pero cuando hablaba, era directo. Eso no es manera de tratar a sus hijas, sheriff. El murmullo murió, como si alguien hubiera apagado el mundo. Las risas se tragaron en seco. Las miradas se clavaron en Dante. Álvaro se giró despacio, con una sonrisa torcida, de esas que nacen del orgullo herido. ¿Y tú quién eres para venir a opinar? Escupió. ¿Acabas de llegar y ya quieres dar lecciones? ¿Crees que sabes de familia, de hijas, de honor? Dante no bajó la mirada. Nomás digo que una promesa hecha con burla, no vale nada. Y exponer a muchachas así, no es juego. La tensión se estiró como cuerda mojada.
Algunos hombres dieron un paso atrás, temiendo que el sheriff se encendiera. Pero Álvaro, en lugar de explotar, sonrió con malicia. Ah, ya entendí, dijo, ladeando la cabeza. Quieres hacerte el hombre correcto, el moralista, el santo. Luego señaló con la botella hacia el corral. Pues vamos a cortar camino. ¿Vas a demostrarlo domando al huracán, o nomás sabes hablar bonito? Y ahí, por primera vez, Juliana levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Dante. No fue una mirada coqueta. No fue una mirada de sálvame. Fue una mirada que decía, sin decirlo: no lo hagas, no vale la pena, él te quiere ver caer. Dante sintió ese mensaje como un golpe suave en el pecho. Suspiró. Yo no vine a apostar a nadie, respondió con calma. Pero si usted quiere un hombre que sepa tratar con dolor, con pérdida, con coraje, entonces quizá yo sea ese. El pueblo soltó un bu largo, como si estuvieran presenciando el nacimiento de algo grande. Álvaro alzó el mentón, provocador. Entonces, ¿si vas a intentar? ¿Vas a domarlo? ¿Vas a decir que puedes? Dante dudó un segundo. No por miedo al caballo, sino por el peso de lo que estaba aceptando. Y aún así, contestó firme. Si es para devolver la honra que usted les está arrancando, entonces sí, voy a intentar. Juliana dio un paso al frente, con el corazón apretado. Se acercó lo suficiente para que solo él escuchara. No tienes que probarle nada, susurró. Él no lo merece. Dante la miró con una gentileza que casi dolía. Lo sé, dijo bajito. Pero quizá yo sí necesito probarme algo, a mí. Y en ese instante, Juliana entendió algo que nadie más entendió. Ese hombre, ese forastero, cargaba una herida tan honda como la de ella. Y tal vez, solo tal vez, el destino ya los estaba juntando, aunque los dos todavía no lo supieran. Porque al día siguiente, la villa entera se reuniría para ver el intento más audaz del sertón. Y lo que se iba a domar ahí, no era solo un caballo, era un pasado, era una tristeza, era un corazón. Ahora dime, ¿ya te suscribiste al canal? Porque lo que viene después, te va a dejar con la boca abierta. El sol apenas rozaba el horizonte cuando la villa del Cedro Quemado empezó a despertar con un murmullo distinto. No era un día cualquiera. Se sentía en el aire, como cuando algo grande está por pasar. Antes de que cantaran las primeras gallinas, la noticia ya había corrido de boca en boca. El forastero iba a intentar domar al huracán del norte. Y en ese tiempo, eso era casi lo mismo que decir que alguien iba a jugarse la vida frente a todos. La plaza se llenó temprano. Hombres apoyados en las bardas. Mujeres mirando desde las ventanas. Viejos sentados en bancos de madera, negando con la cabeza. Ese muchacho no sabe a lo que se mete, decía uno. El huracán ya mandó a varios al hospital, si no al panteón, respondía otro. Dante se levantó antes que todos. Como siempre, la costumbre de madrugar no se pierde, ni siquiera cuando el alma está cansada. Se lavó el rostro en una palangana de metal, el agua fría le arrancó un suspiro. El dolor que cargaba desde la muerte de sus padres se sentía más pesado esa mañana, como si supiera que estaba a punto de enfrentarse a algo que iba más allá de un caballo. Mientras ajustaba la montura del vallo, escuchó pasos firmes detrás de él. Muchacho, dijo una voz grave. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Era don Osvaldo, el dueño del almacén. Un hombre de pocas palabras, pero mirada honesta, de esas que han visto demasiado. Ese animal ha tirado a medio pueblo, continuó. Hasta Joaquín, que nació encima de un caballo, salió cargado cuando intentó montarlo. Dante apretó el último nudo con calma. Lo sé, don Osvaldo, respondió. No voy por orgullo, ni por bravata. El viejo cruzó los brazos, esperando. Dante levantó la mirada. Y en sus ojos había algo que no se aprende, se sobrevive. Voy porque cuando uno pierde todo, el dolor se vuelve idioma. Y a veces, la única forma de volver a vivir, es enfrentar algo que se le parece. Don Osvaldo no dijo nada más.
Solo asintió, porque en ese silencio, entendió. En el camino hacia la plaza, Dante caminó solo. Cada paso le traía recuerdos, la casa vacía, la mesa sin voces, las noches largas preguntándose si valía la pena seguir. La tristeza lo había moldeado. No era fuerte solo de cuerpo. Era fuerte de alma, aunque fuera un alma remendada. Cuando llegó a la plaza, el murmullo se apagó. Todos voltearon. El sheriff Álvaro, encantado con tener público, sonrió con burla. Hasta que apareces, forastero, dijo. ¿De verdad crees que puedes hacer lo que nadie ha podido? Voy a intentarlo, respondió Dante, sin levantar la voz. Cerca del corral estaban Marina, Beatriz y Juliana. Ella no podía estarse quieta. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Se acercó unos pasos, cuidando que su padre no lo notara. Dante, lo llamó en voz baja. Él volteó. En sus ojos vio preocupación, pero también algo más profundo. Algo que no se decía en esa época, pero se sentía. Anoche, comenzó ella. Cuando hablaste conmigo, sentí que no tienes paz por dentro. Dante tardó en responder. La paz se me perdió hace tiempo, admitió. Pero no quiero que la tristeza mande en mí para siempre. Juliana bajó la mirada, conmovida. Sea lo que sea que te duela, ojalá hoy te devuelva un pedazo de ti. Dante sonrió apenas. Gracias. A veces una palabra dicha a tiempo pesa más que toda la fuerza del mundo. Antes de que pudieran decir algo más, el sheriff dio una palmada fuerte. Vamos. Tráiganlo. Dos hombres aparecieron jalando al huracán del norte. Negro como noche sin luna. Ojos salvajes. Músculos tensos, vibrando como si estuvieran hechos de tormenta. El caballo relinchó, se alzó sobre las patas traseras, pateó el aire. La gente retrocedió. ¡Cuidado!, gritó uno de los hombres. Pero Dante dio un paso al frente. Y entonces, algo extraño pasó. El huracán se detuvo. Por un segundo. Sus ojos se clavaron en los de Dante. El murmullo recorrió la plaza. ¿Vieron eso? Nunca se queda quieto. Dante habló en voz baja, casi para sí mismo. Yo sé lo que es perderse por dentro, amigo, yo sé. Juliana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tal vez, solo tal vez, ese hombre podía entender al huracán como nadie antes. Porque sin que la villa lo supiera, en ese instante empezó a domarse algo más antiguo que el miedo. Dos almas rotas reconociéndose. Y dime tú, ¿ya estás disfrutando esta historia? Déjanos tu like, porque lo que viene ahora, apenas está comenzando. La tensión en la plaza se podía respirar. El sol ya subía, quemando la piel, pero nadie se movía. Nadie quería perderse ni un solo segundo. Todos estaban ahí para ver si Dante, el forastero silencioso, caería como tantos otros, o si terminaría convertido en leyenda. El huracán del norte jalaba las cuerdas con furia. Relinchaba. Golpeaba el suelo con los cascos, levantando nubes de polvo. Los dos hombres que lo sostenían luchaban para no ser arrastrados. «Agárrenlo bien», gritó uno. «Este animal no perdona». El sheriff Álvaro observaba con los brazos cruzados, satisfecho, como si aquello fuera un espectáculo hecho para inflar su ego. «Vamos a ver si ese Dante es tan valiente como habla», murmuró. «El huracán no respeta a nadie». Juliana escuchó esas palabras y sintió un nudo en el pecho. No sabía explicar por qué, pero la angustia crecía dentro de ella. Tal vez porque entendía que ese desafío no era solo físico. Era algo más profundo, algo que tocaba heridas viejas. Dante caminó hacia el centro con pasos firmes. No miró al público. No escuchó las apuestas. Sus ojos estaban clavados únicamente en el caballo. Juliana lo observaba sin parpadear. Nunca había visto a un hombre tan sereno frente a algo tan peligroso. Era como si Dante hubiera silenciado el mundo para escuchar solo lo esencial. «Aflojen un poco», pidió con calma. «Quiero que me vea de verdad». Los hombres se miraron asustados. «¿Estás seguro?», preguntó uno. «Se te va a venir encima».
Estoy seguro. Aflojaron las cuerdas. El huracán empinó el cuerpo con un relincho brutal. El polvo explotó. La gente retrocedió de golpe. Pero Dante no se movió. Levantó la mano lentamente, con un gesto suave, como quien intenta calmar a un viejo amigo. Tranquilo, murmuró. Yo te entiendo. El caballo giró la cabeza. Sus músculos temblaron. Los ojos, antes llenos de rabia, ahora parecían cansados. Dante dio un paso más, muy despacio. La multitud contuvo la respiración. Juliana se llevó las manos a la boca. El sheriff soltó una risa burlona. Este cree que con caricias se arregla todo, dijo. Va a aprender a la mala. Pero Dante seguía imperturbable. No eres un monstruo, susurró. Solo estás harto de que te fuercen. Yo también me sentí así. El huracán golpeó el suelo con un casco, levantando tierra, como si respondiera. Dante avanzó hasta quedar a centímetros del animal. El caballo bufó fuerte, pero no atacó. En lugar de eso, inclinó ligeramente la cabeza, curioso, atento. Un silencio profundo se apoderó de la plaza. Ni el viento se atrevía a soplar. Lo está logrando, susurró Juliana a Beatriz. Todavía no, respondió su hermana, tensa. Ese caballo ya engañó a muchos. Dante extendió la mano y tocó con cuidado el cuello del huracán. Un gesto simple, pequeño, pero suficiente para que el murmullo explotara. Mírenlo. Nadie había llegado tan cerca. El caballo respiró hondo, bajando un poco la cabeza. Dante acarició su crin con respeto. Eres fuerte, pero no tienes que pelear todo el tiempo, murmuró. Juliana sintió que esas palabras también iban dirigidas a ella, o quizá al propio Dante. El sheriff, incómodo al ver que el control se le escapaba, frunció el ceño. A ver si mantiene esa calma cuando se suba, provocó. Dante escuchó, pero no respondió. Porque ese momento no era para demostrar nada. Era para confiar. Para reconocer la herida y no atacarla con más violencia. Cuando Dante se apartó un poco para buscar el arroyo, Juliana lo miró con algo nuevo en los ojos. Ya no era solo preocupación. Era una emoción que nacía despacio, pero profunda. Y sin saberlo, todos los que estaban en esa plaza estaban siendo testigos del inicio de algo que cambiaría el destino de 3 hermanas, de un forastero, y de un pueblo entero. Y dime, ¿te imaginas vivir en esa época? Porque esto, apenas se está poniendo más intensa. La mañana avanzaba, y con ella, la expectación. El sol ya caía de lleno sobre la plaza, haciendo brillar el sudor en los rostros tensos. Nadie se movía. Nadie hablaba en voz alta. Era como si todo el pueblo supiera que estaba a punto de presenciar algo que no se contaría como simple anécdota, sino como historia. Dante tomó el arroyo con cuidado. Cada movimiento era lento, calculado. No había prisa. El huracán del norte seguía inquieto, respirando fuerte, pero ya no con la furia ciega de antes. Era otra cosa. Desconfianza. Vigilancia. Como 2 enemigos que empiezan a reconocerse. Juliana sentía el corazón desbocado. Cada vez que Dante se acercaba al caballo, el miedo le apretaba el pecho, pero también una extraña confianza crecía dentro de ella. No sabía por qué, pero sentía que ese hombre no estaba ahí para vencer, sino para entender. Vamos a ver si ahora no tiembla. Gritó alguien entre la gente. Ese caballo no perdona. Respondió otro. El sheriff Álvaro sonrió, seguro de que todo terminaría como siempre. Que se suba, ordenó. Ya vimos suficiente teatro. Dante pasó la mano por la crin del huracán una última vez. Si me tiras, lo voy a entender, murmuró. Pero no vine a romperte, vine a quedarme firme. Tomó aire. Apoyó el pie en el estribo. Y en el instante exacto en que su peso comenzó a subir, el huracán estalló. Relinchó con furia. Se alzó de golpe. Giró el cuerpo con violencia. El polvo cubrió la plaza. Ahí va. Se va a matar. Bájate, muchacho. Juliana apretó el brazo de Beatriz con fuerza. Aguanta,
Por favor, aguanta, susurraba, sin darse cuenta de que rezaba. Dante sintió el impacto recorrerle el cuerpo como un latigazo. El caballo saltaba, giraba, pateaba el aire como si quisiera arrancarse el peso de encima a cualquier costo. Pero Dante no soltó. Apretó las piernas. Acompañó el movimiento. Se inclinó cuando debía. Resistió cuando dolía. Eso. Dale, furacón. Gritaban algunos. No aguanta mucho. Apostaban otros. El tiempo se volvió espeso. Cada segundo parecía una eternidad. El cuerpo de Dante se movía como parte del caballo, no en contra de él. No había violencia en sus gestos, había resistencia, paciencia, entrega. Juliana no podía respirar bien. Una lágrima se le escapó. No caigas, por favor, murmuró. El huracán lanzó un giro brutal, más fuerte que los anteriores. Dante sintió que algo dentro de él se desgarraba, pero no soltó. Pensó en sus padres. En la casa vacía. En las noches sin sentido. Vamos. Gruñó entre dientes. Si la vida me tumbó 1000 veces, tú no vas a ser la última. El caballo seguía luchando, pero ya no era solo rabia. Era cansancio. Era confusión. Era una batalla interna. La plaza entera gritaba. Algunos cerraban los ojos. Otros miraban sin parpadear. Y en medio del polvo, del ruido y del peligro, algo invisible empezaba a cambiar. No era solo un hombre intentando domar un caballo. Era un hombre negándose a rendirse. Y sin saberlo, Julián entendió algo que le sacudió el alma. Si Dante caía, no sería por debilidad. Y si se mantenía arriba, nada volvería a ser igual. Porque ese instante, ese preciso instante, era el punto sin regreso. Y dime tú, ¿crees que Dante va a resistir? ¿O el huracán del norte va a cobrar otra víctima? El estallido fue seco, violento, tan fuerte que por un segundo pareció que hasta el tiempo se quebraba. El huracán del norte, en una arrancada brutal, giró el cuerpo con una fuerza que nadie había visto antes. No fue un brinco común, fue una sacudida salvaje, impredecible, como si el animal sacara de golpe toda la furia que llevaba guardada desde hacía años. Y entonces pasó. Dante perdió el equilibrio. Se cae. Agárrate. Dios mío. El caballo dio un salto más, y Dante salió despedido. El golpe contra el suelo fue brutal. El polvo se levantó como una nube espesa, tragándose la imagen del cuerpo inmóvil por unos segundos que parecieron eternos. Juliana sintió que el corazón se le detenía. Dante, gritó, empujando a la gente sin pensar. El murmullo se convirtió en gritos. Algunos se llevaron las manos a la cabeza. Otros retrocedieron, temiendo lo peor. El sheriff Álvaro quedó rígido. Por un instante, el orgullo se le borró del rostro. No esperaba que llegara tan lejos, pero solo fue un instante. Yo les dije, murmuró, sin mucha convicción. Nadie doma a ese demonio. Juliana cayó de rodillas junto a Dante. Sus manos temblaban cuando tocó su rostro cubierto de polvo. Él respiraba, corto, con dificultad. No, no, por favor, susurró, con la voz quebrada. Cuando pasó los dedos por su clavícula, Dante soltó un gemido ahogado. Está rota, dijo ella, con lágrimas cayendo sin permiso. Dante intentó sonreír, aún con el dolor atravesándole el pecho. No es nada, murmuró. No más, la vida recordándome que sigo aquí. No hables así, pidió Juliana. No tenías que hacer esto. Él abrió un poco más los ojos y la miró. En ese instante, no había público. No había apuesta. No había sheriff. Solo dos personas heridas, viéndose de verdad. Lo hice porque tenía que hacerlo, dijo con voz cansada. A veces uno enfrenta lo imposible, solo para saber que todavía tiene un propósito. Juliana apretó su mano con fuerza. Tu propósito no es morirte por una apuesta sin sentido. Dante respiró hondo, con dificultad. No me voy a morir hoy, te lo prometo. Ese hoy la atravesó.
Las hermanas de Juliana se acercaron. Hay que meterlo adentro, dijo Marina. Necesita descanso. 2 hombres ayudaron a sentarlo. Dante apretó los dientes para no gritar. El dolor era intenso, pero más fuerte era otra cosa, la determinación. Juliana no se separó de él ni un segundo. Lo sostenía como si supiera, en lo más profundo, que Dante solo podía mantenerse consciente si ella estaba ahí. Escúchame, le dijo con firmeza. No intentes levantarte ahora. Dante soltó una leve risa dolorida. Mandas bien dando órdenes. Y tú mandas mal obedeciendo, respondió ella, sin darse cuenta de que sonreía por primera vez. Ese pequeño gesto, casi le dolió más que la caída. La plaza observaba en silencio. Ya no veían a un forastero imprudente. Veían a un hombre que había caído, y seguía de pie por dentro. El sheriff cruzó los brazos, incómodo. Esto ya se acabó, declaró. El hombre intentó, y falló. Dante levantó el rostro lentamente. Yo, todavía no termino. Juliana abrió los ojos, alarmada. Dante, mírame, no puedes seguir así. Él la miró con una firmeza que no coincidía con su cuerpo herido. Te prometí que volvería vivo, y te prometí que te escucharía después. Juliana sintió que el aire le faltaba. Apretó su mano, el corazón latiéndole con fuerza descontrolada. Porque sin saberlo, en medio de esa caída, algo los había unido todavía más. Algo que ya no se podía desatar. Y lo que venía después, iba a cambiar el destino de los dos para siempre. La plaza quedó suspendida en un silencio raro, pesado, como si todos contuvieran el aliento al mismo tiempo. Algunos murmuraban, otros negaban con la cabeza, pero la mayoría no podía dejar de mirar a Dante, herido, cubierto de polvo, y aún así consciente. Juliana seguía de rodillas a su lado, sin soltarle la mano. Sus dedos temblaban, pero su voz no. Por favor, le susurró. Ya basta. No tienes que demostrar nada. Dante respiró profundo. Cada inhalación le atravesaba el pecho como un cuchillo, pero aún así, levantó la mirada hacia ella. No es por demostrar, dijo con esfuerzo. Es por no volver a huir. Ella sintió un nudo en la garganta. ¿Huir de qué? Dante tardó en responder. Sus ojos recorrieron la plaza, el pueblo, el caballo al fondo, y luego regresaron a los de Juliana. De la vida, admitió. De todo lo que duele. Alrededor, los hombres que antes se burlaban ahora hablaban en voz baja. Ese sujeto es distinto. Otros ya se hubieran quedado en el suelo. Tiene algo, no sé qué, pero lo tiene. El sheriff Álvaro, al notar que la atención ya no era suya, dio un paso al frente, irritado. Ya estuvo bien. Ordenó. Esto se acabó aquí. Nadie quiere un muerto en la plaza. Dante giró lentamente el rostro hacia él. ¿Quién dijo que yo me rendí? Álvaro frunció el ceño. Mírate, muchacho. Apenas puedes respirar. ¿Quieres quedar inválido? Juliana se inclinó más cerca de Dante. Escúchalo, solo esta vez, le pidió con voz rota. Dante cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había en ellos algo que no se podía discutir. Ya estuve inválido por dentro, respondió. Atrapado en una tristeza que me dejó sin fuerzas. Eso sí casi me mata. El murmullo recorrió la plaza. Esto, continuó, señalando el caballo, es solo otra caída. Álvaro cruzó los brazos, inquieto. ¿Y por qué tanta necedad? Dante soltó una pequeña risa cansada. Tal vez, sea esperanza. La palabra cayó pesada. Esperanza. En ese pueblo acostumbrado a la sequía, a la pérdida, a sobrevivir sin preguntar, esa palabra sonaba extraña, casi prohibida. Juliana la repitió en un susurro. Esperanza. Dante la miró. Cuando fuiste al establo anoche, dijo, cuando me hablaste como si yo todavía importara, algo se movió aquí, y llevó la mano al pecho. Pensé que mi historia ya había terminado, pero de pronto sentí que aún no. Juliana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Entonces,
¿Vas a levantarte otra vez? Dante asintió apenas. Sí, despacio, pero sí. Intentó incorporarse. El cuerpo protestó de inmediato. La clavícula ardió. Las piernas temblaron. Dos hombres se acercaron para ayudarlo, pero él levantó la mano. Déjenme, yo puedo. Juliana se puso de pie junto a él, lista para sostenerlo si fallaba. Y en ese gesto simple, sin darse cuenta, los dos cargaban el mismo peso, el de la herida, y el de lo que estaban haciendo entre ellos. Cuando Dante por fin logró ponerse de pie, la plaza entera lo miró sin decir palabra. Ya no era un espectáculo. Era algo más íntimo, más verdadero. Dante respiró hondo y volvió la vista hacia el huracán del norte, que seguía inquieto, tirando de las cuerdas. Los ojos del caballo se encontraron otra vez con los suyos. Yo no vine a derrotarte, murmuró. Vine a mostrarte que, igual que tú, yo tampoco me rindo fácil. Juliana sintió un escalofrío. En ese instante entendió que la terquedad de Dante no era orgullo. Era una lucha interna. La misma que ella peleaba cada día en silencio, bajo el techo de un padre que nunca la escuchó. Dante, herido pero en pie, era la prueba viva de que se podía caer, y aún así elegir seguir. Y sin darse cuenta, en medio de tanto dolor, algo empezó a encenderse en el corazón de Juliana. No era solo admiración. Era el comienzo de un sentimiento más profundo. Uno que ya no tendría marcha atrás. Porque Dante dio un paso más hacia el caballo. Y el destino todavía no había terminado de escribir su historia. La plaza quedó en silencio absoluto cuando Dante dio ese paso más hacia el huracán del norte. Nadie gritó. Nadie apostó. Nadie se atrevió a reír. Era como si todos entendieran, por fin, que aquello ya no era un espectáculo, sino una lucha íntima entre dos seres heridos. Juliana lo siguió con la mirada, el corazón apretado. Sentía miedo, sí, pero también algo más fuerte, la certeza de que Dante no estaba desafiando al caballo, sino hablándole. El huracán resopló con fuerza. Sacudió la cabeza. Pero ya no había la furia descontrolada de antes. Ahora era duda. Instinto contra reconocimiento. Dante avanzó despacio, cuidando cada movimiento. El hombro le ardía, la respiración le costaba, pero no se detuvo. No vine a pelear contigo, dijo en voz baja. Vine a caminar a tu lado, si me dejas. Los hombres que sostenían las riendas se miraron confundidos. Este ya perdió el juicio, susurró uno. Pero el caballo no retrocedió. No atacó. Solo observó. Los ojos oscuros del huracán se clavaron en los de Dante con una intensidad que hizo estremecer a más de uno. Era una mirada profunda, como si buscara algo, o a alguien. Dante levantó la mano lentamente. Más lento que antes. El dolor en la clavícula le arrancó un gemido ahogado, pero lo ocultó. Juliana juntó las manos contra el pecho. Por favor, murmuró. Por favor. La palma de Dante quedó a centímetros de la frente del caballo. El huracán dio un pequeño paso atrás, y luego se detuvo. Su cuerpo temblaba. No de rabia. De lucha interna. Eso, susurró Dante. Yo sé lo que es no confiar. Yo también aprendí a defenderme de todo. Y entonces ocurrió. El huracán bajó la cabeza. Un murmullo recorrió la plaza como una ola. ¿Vieron eso? Nunca había hecho eso. El sheriff Álvaro frunció el ceño, molesto, sintiendo como el control se le escapaba de las manos. Dante apoyó con cuidado la mano sobre la frente del caballo y deslizó los dedos por su crin espesa. El animal respiró profundo, como un suspiro. No hubo violencia. No hubo fuerza. Solo respeto. Si me aceptas, murmuró Dante, lo intento otra vez. Las manos soltaron las riendas con cautela. El huracán permaneció quieto. Juliana sentía las lágrimas bajar sin darse cuenta. Dante tomó aire, apoyó el pie en el estribo, y esta vez, el caballo no explotó. Se movió inquieto, sí. Probó el peso. Giró un poco. Pero no atacó con furia. Era como si ambos estuvieran midiendo, escuchando.
Estoy aquí, dijo Dante, inclinándose un poco. No te voy a forzar. El cuerpo del huracán empezó a relajarse. Los músculos, antes duros como piedra, cedieron poco a poco. Y entonces, dio 2 pasos. Lentos. Firmes. Guiado. La plaza estalló en aplausos, pero Dante apenas los escuchó. Todo su mundo estaba concentrado en ese instante. No estaba domando un caballo. Estaba domando su propio pasado. Juliana corrió hasta la cerca del corral, los ojos brillantes, el corazón desbordado. Dante la miró, y por primera vez, sonrió de verdad. Un gesto pequeño, sincero, que decía sin palabras, algo cambió para siempre hoy. El sheriff negó con la cabeza, incrédulo. No puede ser, murmuró. Ese caballo nunca permitió eso. Marina habló en voz baja. Él ganó. Pero Juliana corrigió, con la voz temblorosa y llena de verdad. No, él sanó. Y en ese instante, sin que nadie lo supiera todavía, el destino de Dante y Juliana quedó atado para siempre. Pero la historia todavía no había terminado. Porque después de domar al huracán del norte, faltaba enfrentar algo igual de salvaje. El corazón. Y lo que vendría después. Nadie estaba preparado para verlo. Cuando Dante desmontó del huracán del norte, la plaza ya no era la misma. El murmullo se convirtió en aplausos, en exclamaciones, en nombres gritados al aire. La gente se empujaba para verlo de cerca, como si quisiera comprobar con sus propios ojos que aquello era real. Pero dentro de Dante, había silencio. Un silencio hondo, casi sagrado. El huracán, aún inquieto pero obediente, se quedó a su lado. Ya no jalaba las riendas con rabia. Respiraba fuerte, sí, pero tranquilo, como si por fin hubiera encontrado a alguien que lo entendiera. Juliana cruzó la multitud sin pensar. El rostro le brillaba, no solo por el sol, sino por algo que acababa de despertar dentro de ella. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose. ¿De verdad, estás bien? Dante asintió despacio, aunque el dolor seguía ahí, clavado en el hombro. Lo logré, dijo. Pero no solo por mí. Ella lo miró sin bajar la vista. Gracias, susurró. Por nosotras. Antes de que pudiera decir algo más, el sheriff Álvaro avanzó, empujando gente, tratando de recuperar el centro de la escena. Tenía el rostro tenso, el orgullo herido. Silencio todos, ordenó. Poco a poco, la plaza cayó. Álvaro se plantó frente a Dante, carraspeó. Bueno, dijo incómodo. Nadie puede negar lo que vio. Domaste al huracán. Eso es un hecho. Las 3 hijas se tensaron. Todos recordaban la promesa. Dante levantó la mano antes de que el sheriff continuara. No vine a cobrar ningún premio, dijo con calma. Mucho menos a reclamar personas como si fueran trofeos. Un suspiro colectivo recorrió la plaza. Juliana cerró los ojos un segundo, aliviada. Pero tampoco voy a fingir que nada pasó, continuó Dante. Sus palabras humillaron a sus hijas delante de todos. Eso, no está bien. Álvaro enrojeció. Fue una broma. Las bromas también pesan, respondió Dante, firme. Y cuando pesan, dejan marcas. La plaza quedó en silencio otra vez. Juliana lo observaba con una admiración que ya no podía esconder. No era un hombre buscando ventaja. Era un hombre buscando justicia. Entonces, gruñó el sheriff. ¿Qué quieres? Dante miró primero al caballo, luego a la gente, y finalmente a Juliana. Quiero respeto para ellas, dijo. Y quiero que aquí, donde las expuso, les pida perdón. Un murmullo de asombro recorrió el lugar. ¿El sheriff pidiendo disculpas? Eso nunca se ha visto. Marina dio un paso al frente. Papá, hazlo. Beatriz la siguió. Por favor. Juliana levantó la mirada y habló con voz suave, pero firme. Padre, basta. Algo en el rostro de Álvaro se quebró. El hombre respiró hondo, tragó saliva, y por primera vez, bajó la cabeza. Pido disculpas a mis hijas, y a esta villa,
dijo con voz ronca. Hablé sin pensar. Dante asintió. Eso es suficiente. La tensión se aflojó como una cuerda vieja. Álvaro, todavía incómodo, hizo una seña. Como compensación, añadió. Te ofrezco algo. Una parte de mis tierras, las que están cerca del arroyo. Hay una casa vieja, pero es tuya, si la quieres. El pueblo estalló en murmullos. Dante no respondió de inmediato. Miró a Juliana, buscando algo en sus ojos. Ella sonrió, suave. Es un buen lugar para empezar, dijo. Dante respiró profundo. Acepto, respondió. No como premio, sino para cerrar lo que quedó mal y empezar limpio. Juliana sintió el pecho calentarse. No lo sabía aún. Pero ese inicio iba a cambiar su vida para siempre. Y así, sin música, sin festejos exagerados, el forastero dejó de ser forastero. Y la muchacha que siempre caminó con la cabeza baja, empezó, por fin, a levantarla. Porque lo que venía después ya no sería solo un reto en la plaza. Sería una decisión del corazón. Los días que siguieron al desafío no fueron normales en la villa del Cedro Quemado. El nombre de Dante Nogueira corrió de boca en boca, cruzó cercas, arroyos y caminos de tierra. Para algunos era el hombre que domó al huracán del norte. Para otros, el forastero que le enseñó humildad al sheriff. Pero para Juliana, Dante era algo mucho más profundo. Era el hombre que la miró como persona, no como promesa. El que puso el cuerpo por su dignidad. El que se levantó cuando la vida ya lo había tirado demasiadas veces. Dante comenzó a trabajar la pequeña propiedad que Álvaro le entregó. La casa era vieja, con grietas en las paredes y recuerdos ajenos en cada rincón, pero estaba en pie. Y para alguien que venía del vacío, eso ya era un milagro. Una tarde nublada, Juliana apareció por el camino con una bolsa de tela entre las manos. El corazón le latía rápido. Sabía que lo que hacía no era bien visto, pero también sabía que algunas verdades no pueden seguir esperando. Dante la vio llegar y dejó las herramientas. No esperaba verte por aquí, dijo, con una sonrisa cansada. Te traje hierbas para el dolor, respondió ella. Mi mamá me enseñó a preparar un té, ayuda con los huesos. Él la miró con gratitud. Gracias, de verdad. Se sentaron afuera, cerca del arroyo. El viento movía el jacarandá y el silencio no era incómodo. Era necesario. Dante, dijo Juliana, respirando hondo. Desde pequeña mi padre decidió todo por mí. Con quién hablar, dónde sentarme, qué soñar. Cuando nos ofreció en la plaza, sentí que dejé de ser persona. Dante la escuchó sin interrumpir. Cuando te vi enfrentar al huracán, continuó, entendí algo, no estabas domando un caballo. Estabas luchando contra lo que te rompió por dentro. Y por primera vez, no me sentí sola en mi dolor. Dante bajó la mirada un instante. Yo también perdí todo, admitió. Y pensé que mi historia ya había terminado. Pero tú, me hiciste creer que todavía podía elegir. Juliana lo miró con los ojos brillantes. Eso es lo que necesito decirte, susurró. Cuando pienso en un futuro distinto, tú estás en él. Dante tomó su mano. No prometo una vida sin dolor, dijo. Pero prometo no huir cuando llegue. Fue entonces cuando el destino puso la última prueba. El sheriff Álvaro apareció días después, serio, sin estrella ni arrogancia. No venía como autoridad, venía como padre. Mi hija te eligió, le dijo a Dante. Y yo aprendí tarde, pero aprendí. Si vienes a pedir su mano como hombre honrado, te la doy. El pedido fue sencillo, sin lujos, sin discursos ensayados, solo verdad. El matrimonio se celebró en la pequeña iglesia del pueblo. Juliana vestía de blanco sencillo. Dante no pudo dejar de mirarla. Cuando Álvaro entregó la mano de su hija, murmuró, «Cuídala, como yo no supe». «Ahora nos cuidamos los dos», respondió Dante. La vida juntos comenzó despacio, con trabajo, con silencios compartidos, con heridas sanando sin prisa. Hasta que un día,
Juliana llegó al corral con una sonrisa distinta. Dante, vamos a tener un hijo. Él no pudo hablar. Solo la abrazó. Lloró como no lo hacía desde niño. Meses después nació una niña fuerte, de ojos profundos y mirada dulce. La llamaron Esperanza. Porque eso fue lo que los unió cuando todo parecía perdido. La casa que antes estaba vacía se llenó de risas. Juliana dejó de vivir a la sombra. Dante dejó de caminar solo. Y así, la historia que empezó con una promesa cruel, terminó convirtiéndose en un hogar. Porque a veces, la vida tiene que quebrarnos por completo, para mostrarnos quién puede ayudarnos a juntar los pedazos. Corazón rojo, si esta historia te emocionó, deja tu like y escribe en los comentarios qué parte te tocó el corazón. Tachuela de pizarrón de corcho, suscríbete al canal Enigma de Enamorar para seguir viviendo historias donde el amor nace del dolor y se convierte en destino. Campana, nos vemos en la próxima historia.